Bombas, balaceras y muertos. El país se desangra a manos de los delincuentes mientras Dina y Acuña celebran cada uno su propio jolgorio. Indecopi multó a la española Mapfre por negarse a asegurar ancianos. Por fin firmamos el TLC con Indonesia. Ecuador volvió a cerrarle las puertas a nuestras exportaciones de uva. Se derrumbó la alianza de López Chau. Armamos el caso de por qué es buena idea exonerar de impuestos a las agroexportadoras y todo lo que se sabe sobre las elecciones en Bolivia que se celebraron hoy. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el domingo 17 de agosto y hoy fue a las urnas nuestro vecino en crisis, Bolivia. Unas elecciones que definirán el futuro de un país al borde del abismo. Y vaya sorpresa la de esta noche, ¿eh? Según el conteo rápido de la Red 1 de Bolivia, el candidato Rodrigo Paz Pereira va en primer puesto seguido por José Tuto Quiroga. Es algo que nadie se esperaba porque en las últimas encuestas iba empatado este último con otro candidato, el empresario Samuel Doria Medina. Nadie sabe cómo, al mismo estilo de Pedro Castillo, Rodrigo Paz creció hacia el final. ¿Quién es? Hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora, uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Bolivia, el MIR, un partido de tendencia socialdemócrata. Su hijo Rodrigo ha postulado por el Partido Demócrata Cristiano de centro derecha, aunque varios medios bolivianos lo califican con tendencia centroizquierdista. Ahora a Bolivia le tocará ir a segunda vuelta, que nunca antes ha tenido una. Saliva en freaks electorales. Detrás de Paz Pereira aparece Quiroga, un tipo bien de derecha. Y de la conservadora, fue un joven presidente en 2001 por un año tras tomarle la posta al ex militar Hugo Banzer, de quien era su vicepresidente. ¿Quién fue Banzer? El ejecutor del Plan Cóndor en Bolivia, si quieren que lo pongamos en simple. Más bien, como la autoridad electoral no dejó participar a Evo Morales, este llamó al voto nulo, que supera el 19%. Aún no hay resultado oficial, así que ya mañana les traeremos un informe más detallado. Mientras, vamos con las noticias de hoy. El atentado en Trujillo habría sido planeado desde Chile. La noche del jueves, después de que salió este programa, otra escena de terror remeció al norte del país. Una casa entera quedó destruida tras un atentado con dinamita. ¿Se acuerdan de la bomba que pusieron frente a la Fiscalía de Trujillo en enero? Bueno, igualito, es el nuevo modus operandi. La explosión afectó 4 manzanas. No se sabe la cantidad exacta de cartuchos, pero se estima que entre 15 y 20. Es una bestialidad. ¿Quiénes están detrás? Los culpables serían los Pepes, que surgieron como una facción de los famosos pulpos. El líder de los Pepes sería Andy Quispe, sobrino del mismísimo John Pulpo, ese que salió de Chayapalca hace poco con beneficios penitenciarios. Seguimos confiando en que se va a dedicar al negocio del calzado, supongo. Andy Quispe vive en Chile y desde allí habría llegado la orden según El Comercio. El objetivo del atentado, Sergio Bolaños Sarmiento, un ex integrante de los pulpos que salió hace poco del penal El Milagro en La Libertad. Se presume que el ataque fue una represalia porque Bolaños había colaborado con la justicia para capturar a integrantes de la red criminal. Hay un video con los cartuchos de dinamita previo al atentado que muestra un manuscrito que dice: Bolaños, pagas o te mueres. Allí los delincuentes dicen, cito, que no andan con soplones. ¿Lograron su objetivo? No. Al parecer los atacantes ignoraban que el inmueble, que es de la madre de Bolaños, está deshabitado desde hace unos meses y hasta lo habían puesto en venta. El inútil ministro del Interior, Carlos Malaver, fue a hacer acto de presencia a la zona y nadie lo reconoció porque el tipo es un NN, para nuestra desgracia. Allí juró que el atentado sería una disputa territorial entre bandas, agárrense, porque su gran trabajo en Patás hizo que los delincuentes regresen a la ciudad de Trujillo y que por eso ahora se disputan el control de los cupos. Hay que tener concha. Y el gobernador regional, bueno, César Acuña también hizo acto de presencia, pero en el quinceañero de su nieta, muy opulento por supuesto. A mí esto ya no me da risa. El tipo distrae a la gente con los pétalos de su fiestecita, con que no sabe multiplicar, pero lo que hay detrás es un río de sangre en su región, que está
está peor que Sinaloa. Pero no es solo Trujillo, entérense, la situación aquí en la capital está al borde de tocar tu puerta. Comencemos por Caraballo, donde pusieron una bomba dentro de un bus para que pague cupo. ¿Entienden lo que les digo? Una bomba dentro de un bus. Un falso pasajero la dejó en la parte de atrás. De milagro explotó después de que bajaron todos. Según los trabajadores de la empresa de transportes Wandoy, propietaria del bus, no es la primera vez que se reporta un atentado de esa magnitud. La compañía es extorsionada por una red criminal vinculada a El Monstruo. Pero si estás pensando que esto es algo que pasa en Los Conos, piensa de nuevo. En la mismísima Plaza San Martín mataron a sangre fría a Jesús Martínez Urbano, un joven venezolano de 21 años que estaba sentado en una banca junto a su hija. Los sicarios llegaron caminando y en bicicleta. Un video de otras personas que estaban en la plaza pudo captar el sonido de los disparos. La única culpa de Jesús habría sido no aceptar vender drogas. Ahora vamos al Callao, que extorsionadores pusieron un explosivo en un gimnasio con clientes dentro. Repito, clientes dentro. Y ya, si sigues pensando que no pasa en Lima Pituca, pues el viernes acribillaron a un agente inmobiliario llamado Gianfranco Navarro, muy cerca al Óvalo Gutiérrez, allí donde vas a ver tu película del Festival de Cine. Los números no paran de subir. A la fecha se han registrado 1.377 homicidios según el SINADEF. Necesitamos soluciones para ayer. Ya déjense de cojudeces los académicos también, que la gente se está muriendo allá afuera. Por ahora vamos a un primer corte y volvemos con una investigación clave contra Dina, la multa contra Mapfre por no asegurar ancianos, el acuerdo comercial que firmamos con Indonesia, Ecuador cierra puertas a la uva peruana y el fin de la alianza de López Chau. Volvemos. ¿Te gusta nuestro contenido y quieres ver más de nosotros? Pues estás de suerte. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Al suscribirte conseguirás los mejores beneficios, así como acceso a contenido exclusivo, pero sobre todo apoyarás a este proyecto. Encuentra el link de nuestro Patreon en la descripción de este video para seguir hablando de los temas más impactantes de los que nadie habla. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. ¿Viste la promo? Pues además del Patreon, ahora también puedes apoyarnos con nuestras membresías de YouTube. Son la mejor forma de sostener este espacio de periodismo libre, que si no es libre, es una farsa. Accede a documentos exclusivos, contenido adelantado y stickers. Para comprarlas, solo tienes que cliquear en el botón unirse aquí abajo. Apoya el periodismo independiente. Titulares. 1. Fiscalía debe decidir qué hace con una investigación clave a Dina Boluarte. Atentos que el futuro judicial de nuestra María Antonieta ha entrado a una fase crucial. El Comercio informó el viernes que la Corte Superior ha ordenado a la Fiscalía de Lavado de Activos terminar la investigación preliminar que lleva contra Dina por aportes ilícitos a su campaña del 2021, cuando postulaba como vicepresidenta de Pedro Castillo. El despacho del fiscal Ángel Astocóndor debe decidir: ¿archiva el caso o formaliza la investigación preparatoria? Pero ¿por qué el apuro? Pasa que el juez Fernando Valdés le dio la razón a la defensa de Dina, que denunció ampliaciones extemporáneas. La investigación arrancó en enero del 2023 con un plazo de 8 meses y la primera de 3 prórrogas llegó el 3 de octubre, 17 días después de vencido el plazo. De eso se agarró Juan Carlos Portugal, el abogado de la señora a la que le pone 20. No seas pendejo. ¿Llegará el Ministerio Público a tiempo? Se le puede poner cuesta arriba la cosa. Pero ¿de qué va el caso? Astocóndor le dijo a El Comercio que ha identificado a 70 personas que depositaron dinero a una cuenta mancomunada de Boluarte. Entre los nombres figura Henry Shimabukuro, recordado por su paso como asesor de Castillo, que habría inyectado hasta 800.000 soles en la segunda vuelta. Y también se tiene en la mira otro aporte de 150.000 soles del empresario Eduvigis Beltrán, cuyo hermano ganó contratos con Caliwarma cuando Boluarte dirigía ese feudo. Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué esta investigación es tan importante?
Pues porque es la única que la puede meter a la cárcel ni bien termine su mandato. Conversamos con el abogado penalista Pedro Alba, quien nos confirmó que la inmunidad presidencial de Dina no abarca el periodo previo a su juramentación. Es decir, que por esta investigación debería ser procesada como cualquier otro peruano. Ahí cortita, como les dijimos, Dina llegó a Santa Rosa a decir lo obvio. La soberanía no está en discusión. Al menos también prometió más botes, un puerto, internet y hasta un mercado flotante. A estas alturas, ¿quién le va a creer? 2. Indignante. Mapfre se negaba a asegurar ancianos. La empresa española dijo que los abuelitos podrían generar un desequilibrio en el fondo común destinado a siniestros, pero sin sustento. Y luego, ¿por qué las aseguradoras tienen mala fama, no? Les cuento la historia, que ha terminado con una multa de 260.000 soles por discriminación. La denuncia se remonta a junio del 2023 y el fondo del asunto es que Mapfre negaba sin justificación válida que adultos mayores puedan contratar 5 tipos de seguro: el de viaje mundial, el de viaje nacional, el de viaje continental, ese mismo pero versión plus, y el de viaje de larga estadía. Son para cubrirte por si tienes un accidente en tu viaje, pero también te deben cubrir el equipaje perdido, el vuelo cancelado o atrasado y la asistencia por robo o pérdida de documentos. Suenan útiles, ¿no? Bueno, para los ancianitos era imposible sacarlos. Cuando el caso llegó a la Sala de Defensa del Consumidor del Indecopi, que es la segunda instancia, esta pidió los descargos de Mapfre y los españoles no lo negaron, al contrario, se justificaron diciendo que no existe una normativa que establezca una edad específica máxima y que más bien la edad límite de Mapfre, 85 años, era mucho más favorable que la de otras aseguradoras. Todo esto, dijeron, tenía el aval de la SBS. En el proceso, Mapfre dijo que era razonable excluir a determinados grupos etarios que podían generar un cito desequilibrio en el fondo común destinado a la atención de siniestros. En simple, si los ancianos son más propensos a accidentarse, a perder sus vuelos o sus maletas, me va a costar más, entonces mejor no los aseguro. Pero ¿con qué base llegan a esa suposición? Ninguna. Según la resolución del Indecopi, no hay suficiente información estadística para llegar a ese resultado, y entonces les aplicó la multa. 3. Firmamos un acuerdo comercial con Indonesia. No es exactamente un TLC, sino un CEPA, un Acuerdo de Asociación Económica Integral, y según el Mincetur, permitirá que el 56% de los productos peruanos que van a ese país entren con arancel cero. A largo plazo, el beneficio alcanzaría al 86%. Adrián Armas, gerente de estudios económicos del BCR, explicó en RPP el potencial de Indonesia, que tiene 270 millones de habitantes y ya compra cacao y uva del Perú. Hoy la uva paga 19% de arancel, pero con el CEPA entrará gratis. En 2024, el comercio con Indonesia alcanzó los 646 millones de dólares, pero el 70% fue importado por Perú. Es decir, les compramos más de lo que les vendemos. Toca rebalancear eso, y el cacao es nuestra gran apuesta. Perú es el tercer proveedor de Indonesia y con el arancel cero podría pasar de vender solo grano a exportar manteca, pasta y cacao en polvo. Igual la uva. Hoy competimos con China y Australia, pero el CEPA nos da un empujón. Otros productos como arándanos, mangos, palta y pescado procesado también tendrán espacio. Aunque claro, lo más probable es que igual la balanza siga inclinada para Indonesia, que es una potencia manufacturera y el primer productor de aceite de palma. Lo importante aquí es que seguimos abriendo mercados en Asia, que está llenecita de gente y es un gran destino ante el cada vez más incierto panorama de Estados Unidos. Ahora falta que el Congreso ratifique el CEPA y se aplique en los siguientes 6 a 12 meses. Pero hablando de uvas, 4. Atentos. Ecuador le cierra las puertas a la uva peruana. Y ojo, otra vez, apenas un año después de que reabrimos el mercado, nuestro vecino volvió a suspender la entrada de nuestra uva a su territorio. La razón está llena de plaguicidas prohibidos, según el análisis de 4 muestras tomadas en el puesto fronterizo de Huaquillas, que yo sé, es una coladera. El memorándum de la Agencia Ecuatoriana de Control Fitosanitario enumera una lista de químicos de espanto. Algunos, como el carbendazim, están vetados en Ecuador desde el 2019. Otros, como el clorpirifos, están prohibidos aquí también. Estamos comiendo puros químicos, señores. Hace tiempo que intento comer menos fruta por eso. Ecuador dice que levantará la suspensión cuando nuestra SENASA presente un plan de mitigación y control. Y ojo que nuestras exportaciones
exportaciones de uva a Ecuador ya habían sido congeladas desde 2016 hasta septiembre del 2024 por lo mismo, plaguicidas. Aunque un dato no menor es que hace apenas un mes Perú cerró su mercado a la pitahaya ecuatoriana por agroquímicos no permitidos. Allá lo llamaron una medida irregular y ahora chotean nuestra uva. Igual tengan cuidado con lo que comen. Y 5. López Chau le dice chau a la alianza con el ministro del Amor. El candidato de la soberbia sufre su primer revés en sus ambiciones por llegar a Palacio. Ahora Nación, su partido, pidió al JNE olvidarse de su alianza con Salvemos al Perú, que tiene a Mariano González como su rostro más visible. Con eso, el trámite que habían iniciado hace apenas unos días quedó descartado. La cosa ya venía tambaleándose, no sé si se acuerdan que les contamos que en Salvemos había dos facciones y una no quería a López Chau. Bueno, hace unos días el comité ejecutivo en pleno de Ahora Nación lanzó un comunicado diciendo que la coalición se caía. López Chau se queda solo entonces, su partido dice que ha impulsado un frente que incluye gremios como el SUTEP, la CGTP, que no representan a nadie, gremios de transportistas, enfermeras, entre otros. Ya, todo hace López Chau, todo el mundo quiere ir en su plataforma, ya pues, en fin, ¿le dará para pasar la valla? No sabemos, vamos a ver. Por ahora vamos a un último corte y regresamos con la aprobación de la nueva ley de promoción agraria. Atento chacotero para que comas caliente, volvemos. Alto ahí. ¿Te gusta lo que hacemos y quieres apoyar a este proyecto? Pues qué mejor manera de hacerlo que convirtiéndote en miembro de La Contra, donde contarás con beneficios exclusivos desde 8 soles. Si te unes a La Contrita, no solo apoyarás a este proyecto, sino que podrás utilizar stickers exclusivos en nuestras transmisiones en vivo. En nuestro segundo nivel, aparte de los stickers, participarás de sorteos semanales, accederás a nuestro grupo de Telegram, donde podrás dar recomendaciones de temas y ángulos, así como acceso anticipado a nuestras audiocolumnas. Y si decides romper la billetera, podrás ser parte de la Recontra, donde, aparte de todos los beneficios anteriores, podrás participar de las videollamadas grupales con los miembros de este equipo. Apoya el periodismo independiente y únete a La Contra. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Dale like a este video si te gustó para que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like, mendigo likes. Y también suscríbete al canal. Si te gusta, cómpranos una membresía de YouTube haciendo clic en el botón unirse aquí abajo. O también puedes yapearnos a este QR. Cerremos. Se aprobó la nueva ley de promoción agraria, más conocida como la Ley Klimper 2.0. Ya solo queda pendiente que el gobierno la firme. Su eje central es dar beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras. En vez de pagar 30% de renta, será la mitad, 15%. Y aunque la norma no es perfecta para nada, aquí he dado mi posición a favor de recortar impuestos a la agroindustria, algo que generó polémica en su momento, así que me voy a tomar un tiempo para sustentarla en datos. Atento chacotero, que aquí es donde cortas tu clip. Primero, creo firmemente que los países, para salir de la pobreza, tienen sí o sí que elegir un sector e impulsarlo especialmente. Hacer, por ejemplo, lo que hizo China con las zonas económicas especiales, dar tratamiento diferenciado. La idea es que sea un sector cuyo crecimiento se traduzca en generación masiva de empleo y por ende en mayor capacidad de consumo y mayor riqueza general. En Perú el sector que calza con eso es el agro. El agro es intensivo en mano de obra, ha llegado a generar 1 de cada 4 empleos formales en Perú. Según ADEX, entre los directos, los indirectos y los inducidos, la agroindustria es responsable de 2 millones de puestos de trabajo. Esto no es cualquier otro sector, este es un sector distinto. Los beneficios no se justifican para otros, pero para un sector que genera esa cantidad de puestos, sí. Aunque a algunos académicos les cuesta entender que los sectores tienen encadenamientos, así que solo cuentan el medio millón de empleos directos. Pero bueno, allá ellos. Yo sí creo que es importante contar los empleos asociados, que ningún sector opera en el vacío. Ahora, hay 4 grandes críticas a la ley agraria. La primera es el costo fiscal. El MEF lo ha calculado en casi 2.000 millones de soles por año. Y sí, dejas de cobrar impuestos a cambio de generar trabajo, hay un hueco fiscal. Pero aquí les voy a decir esto, el erario público es para servir a los ciudadanos. Si vamos a elegir qué hacer con la plata, yo prefiero cobrar menos a empresas que dan trabajo a que el dinero lo queme Petroperú a cambio de nada.
De hecho, fue muy gracioso cómo académicos hace poco mostraron el reporte del FMI con el costo fiscal de la ley agraria, pero omitieron olímpicamente que el mismo documento decía que el costo fiscal de sostener a Petroperú en 2024 fue el triple. No les importa el erario público entonces. Su crítica es meramente ideológica. De hecho, la evidencia muestra que con la ley Klimper original, los impuestos pagados por el sector agroindustrial subieron muchísimo porque creció la torta. Ahí lo ven en pantalla, info de Kevin Bonilla. Pero sigamos, la otra crítica es que estamos dando beneficios tributarios a un sector que no los necesita. Y de prueba muestran este cuadro que puso Eduardo Segarra, por ejemplo. Ahí se muestra que los empleos en la agroindustria siguieron creciendo los últimos años cuando se eliminó el beneficio tributario. Y yo digo que esto es cuestión de perspectiva. ¿Cuándo se llega al suficiente impulso a un sector? Hay tierra de sobra para seguir ampliando la frontera en Perú. Lo que se ve en el cuadro de Segarra es claramente un crecimiento marginal. Tú hiciste una inversión y no la vas a matar. La inversión de 2 años atrás te sigue generando crecimiento marginal cuando te quitan el beneficio. Pero ya no inviertes como si lo tuvieras. Lo que quieres es retomar el crecimiento exponencial del sector, no marginal, que como también pueden ver en pantalla, el crecimiento exponencial generó una caída en la pobreza mayor que en otros sectores y también subió los salarios formales del sector, que de hecho, según los reportes del Ministerio de Trabajo, el promedio suele estar por encima de los 2.000 soles. ¿Eso es mucho? No, pero sí es más que el ingreso promedio mensual del país, formal e informal, que es poco más de 1.700. La idea es que siga creciendo. ¿Cómo suben los salarios del sector agroindustrial? Pues haciendo que crezca el sector. No hay de otra, no hay forma de fijar salarios. Y otra para que no les mientan, la nueva ley agraria no recorta ningún beneficio laboral, ojo, ninguno. Otra cosa que te muestran académicos como el economista Fernando Cuadros es este cuadro donde sale que el salario real de la agroindustria cayó después de la pandemia. Y yo le digo, sea honesto, señor. Sí, esas cifras son reales, pero la misma curva siguió, por ejemplo, el ingreso en Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque el salario real está atado a la inflación, que le hace perder valor al dinero. Y post-pandemia hubo una fuerte inflación. Cuando ya no les queda nada, entonces argumentan que las agroindustriales hacen varios millones en ganancias y por ende no es justo darles beneficios tributarios. Y es cierto en parte. Vean Camposol, que es la más grande. En 2024 reportó utilidades récord de 84 millones de dólares. ¿Saben cuánto es eso? Un 16avo de las utilidades del negocio bancario de los Romero, el BCP y Mi Banco. A ellos sí dicen que hay que quitarles los topes de tasa, por ejemplo, cuando eso no es justo. Y acá nos hemos opuesto. Y al final este es un argumento moral de justicia, lo cual es subjetivo. Prefiero verlo desde el lado de la eficiencia. ¿Generaste empleo formal? Sí, pues paga menos impuestos. Que ojo, como dije, la ley no es perfecta. ¿Qué le cambiaría? Sin dudas eso, le pondría candados. O sea, te doy más beneficios tributarios según me demuestres cuántos puestos de trabajo creaste y cuánto subiste el sueldo de tus trabajadores. Si algo debería observar el gobierno para que se agregue es eso, candados. Eso y otro riesgo que es el comercio del agua. Las juntas de riego van a poder vender el agua que ahorren y esa es una forma de privatizar algo que nunca se debe privatizar. Ya lo he dicho, el agua siempre debe ser pública. Miren lo que pasó en Cochabamba, Bolivia. No se privatiza el agua, menos con la crisis ambiental que se nos viene. Pero bueno, es mi forma de verlo. Y ya, cerremos hoy para distender con Marina Gold, que se convirtió de la nada en la vocera de las demandas estudiantiles en San Marcos. Hagan caso al consejo que nos deja. La huelga es un derecho fundamental en el Perú. Y si ustedes creían que al expulsarme me iban a lograr silenciar o que no se haga más bulla del tema, han logrado todo lo contrario. ¡Que viva la huelga! ¡Que viva la libertad de expresión! ¡Que viva la justicia! ¡Y que viva el Perú! Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y nada, siempre y pase lo que pase, dale U. Siempre. El amor es incondicional. Chao.